soy Erika de Sipping Spanish. Si quieres aprender español, esta es tu clase y yo soy tu profesora. En esta maleta roja descubriremos qué vamos a aprender hoy. Vamos a ver qué hay. Un cepillo, bayetas de colores, un estropajo y pinzas. Hoy vamos a hablar de las tareas domésticas y os voy a enseñar mucho vocabulario relacionado con esas cosas que tenemos que hacer en casa. ¡Empezamos! En primer lugar, tenemos hacer la cama, hacer la comida. Recordad que el verbo hacer, la primera persona, es irregular, hago. ¿Qué necesito para hacer la comida? Necesito un delantal. Seguimos. Poner la lavadora. Poner o quitar la mesa. Recordad también que el verbo poner en la primera persona es irregular. Pongo. Poner la mesa significa coger los cubiertos, los vasos, el agua, las servilletas y dejarlo todo preparado para empezar a comer. Quitar la mesa es lo contrario. Cuando hemos terminado de comer, tenemos que retirar las cosas de la mesa, llevarlas a la cocina para limpiarlas. Poner la lavadora es otra de las cosas que tenemos que hacer. Cuando nuestra ropa está sucia, la ponemos dentro de la lavadora para que se limpie. Lavar los platos. Para lavar los platos necesitamos los guantes, el lavavajillas. De hecho, tengo aquí el mío. Se me está acabando y necesito comprar más. La esponja o el estropajo. La diferencia entre esponja y estropajo es que la esponja su superficie es suave y el estropajo no. Normalmente utilizamos el estropajo para lavar las ollas o las cosas que tienen más grasa. También podemos decir fregar los cacharros. Es una expresión informal, sí, pero yo la he utilizado siempre. Tenéis que tener en cuenta, eso sí, si usáis el verbo fregar, es irregular. Tiene cambio vocálico de E a IE. Friego, friegas, friega, fregamos, fregáis, friegan. En la siguiente también tenemos un verbo irregular que es tender. Tiendo, tiendes, tiende, tendemos, tendéis, tienden. Así que estos dos verbos tienen este cambio vocálico. Para tender la ropa, ¿sí? Cuando sale de la lavadora y necesitamos que se seque, tenemos que utilizar las pinzas. Hay pinzas de plástico, las más antiguas son de madera, de colores, de todo tipo. Vamos a seguir con un poquito más de vocabulario y tenemos regar las plantas. Quizás no todos tenéis plantas en casa, pero regarlas significa lanzarles agua con la regadera. Una vez más, chicos, muy importante. Como veis aquí también en azul, regar, fregar, ya lo hemos visto. Regar también es irregular. También hay el mismo cambio de vocal. Así que riego, riegas, riega, ¿sí? E y E. Regamos, regáis, riegan. Barrer el suelo. Para barrer el suelo necesito el recogedor, que lo tengo aquí preparado, y la escoba. Para, pam, pam, pam. A que rompo algo en mi casa. Después de barrer, normalmente tenemos que fregar el suelo. Y para fregar el suelo, pues necesitamos... Esto parece un anuncio. El detergente para que se vaya la suciedad del suelo. La fregona, fregona, fregona. Necesito una fregona. El cubo. El cubo. Hola. Sigue grabando. Seguimos con esas cosas del hogar que hay que hacer sí o sí cada semana. Sacar, quitar o limpiar, ¿sí? Podemos utilizar estos tres verbos
el polvo, ¿vale? Y para eso necesitamos un trapo. Aquí tengo un trapo que le acabo de coger a mi madre, que es de algodón, es maravilloso. Los trapos son un poco multiusos. Podéis, bueno, esta no es una clase de limpieza del hogar. Finalmente ya estamos acabando. Limpiar los cristales. Necesitamos la bayeta. Aquí os enseñaba estas bayetas de microfibra. El limpiacristales. La última, que es sacar o tirar la basura. Necesitamos otro cubo, ¿verdad?, para poner la basura y la bolsa de basura. Bueno, pues este sería un rollo de bolsas de basura de color blanco que podemos encontrar en España. Bueno, pues esto es todo por hoy. Hemos visto tareas domésticas, verbos, vocabulario, para que podáis practicar y hablar. Y ahora te toca a ti. ¿Qué tarea doméstica prefieres? Yo odio planchar. Planchar. ¡Ah! Me he olvidado planchar. Bueno, pues lo voy a escribir ahora rápidamente, aquí mismo, aquí arriba. Planchar. Como es algo que no me gusta nada hacer, pues lo he olvidado. He olvidado ponerlo en la lista. Y para planchar necesitamos la tabla de planchar y lo que es la plancha. ¿Vale? Esta es la tarea que yo odio más. Y quiero saber lo contrario, quiero saber cuál prefieres tú. Gracias por venir a clase. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete aquí abajo. Y recuerda, tenemos clase cada martes y jueves aquí en Sipping Spanish. Abrazos y besos. Mi abuela está esperando en la ventana, espera. ¡Abuela! ¡Abuela!